Buenas tardes, Dios les bendiga. Este es tu amigo y hermano Saúl aquí en el momento de la tacita de café a las 3 de la tarde. Porque las cosas asombrosas solamente suceden cuando das un paso de fe. Hoy quiero hablarle acerca de un tema que hice escrito hace unos años atrás, aproximadamente como 5 años atrás. Le titulé o le puse por título Guerra espiritual con sabiduría. Pero antes de comenzar, presentémonos delante del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor, lo que ha acontecido durante el día, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana y vivimos bajo tu misericordia, Señor. Porque si no fuera por ella, hubiésemos sido consumidos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija. Ponga en mí el hablar tu palabra como tú la quieres, Señor, y no como yo la quiero. Que me hable a mí primero, que me enseñe a mí y que yo pueda proyectar lo que aprendo de ti, de tu Espíritu, para que otros también tengan la bendición de tu enseñanza. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso, suficiente y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Proverbios capítulo 20, verso 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Quiero comenzar con 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿En cuál terreno o en cuál territorio debemos meternos o no debemos meternos? Pregunta número 2. ¿Dónde estamos metiéndonos que no debemos meternos? ¿Dónde estamos metiéndonos que no debemos meternos? Y pregunta número 3. ¿Dónde no nos estamos metiendo que sí debemos meternos? Acabamos de leer en Proverbios 20:18 que con dirección sabia se hace la guerra, que los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cuál dirección? La de Dios. ¿El consejo de quién? El de Dios. ¿Por qué? Fíjate, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que queremos tener el consejo ordenado por Dios, tenemos que meternos en su palabra. Así que en Proverbios 20:18 el Señor nos insta a dirigirnos bajo su consejo. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos no se distorsionen, no se tuerzan, no se desvíen. Por eso quiero tocar 7 puntos y voy a intentar hacer esto dentro de un lapso de tiempo de media hora porque no quiero extenderme más de ese tiempo. De lo contrario, tendría que dividirlo en 2 partes. Pero vamos a tocar 7 puntos con respecto a guerra espiritual con sabiduría. Punto número 1. Satanás es rey sobre todos los soberbios. Punto número 1. Satanás es rey sobre todos los soberbios. Como Satanás es rey sobre todos los soberbios, hay que tener sumo cuidado de no caer en la presunción para que nuestro corazón no vaya a ensoberbecerse, no se ensoberbezca.
Para eso tenemos que ir a Job capítulo 41, verso 34, que dice: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Dios dedicó un capítulo entero para hablar acerca de el Leviatán. Esto lo vemos en Job capítulo 41. También lo vemos en Isaías capítulo 27. Vemos a un Dios mencionando o hablando acerca de este Leviatán. Y aunque no vamos a hacer un estudio acerca del Leviatán, porque esa no es la intención, quiero dejarles saber que el Leviatán no es un pececito, no es un pez. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, Dios nos dice en el verso 1, escuchen bien esta pregunta que Dios le hace a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Verso 5, ¿jugarás con él como pájaro? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? Esto es como si este Leviatán fuese una mascota. Ahora bien, verso 8. Presten suma atención aquí. Aquí hay una advertencia de parte de Dios. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, en otras palabras, métete en su terreno, métete en su territorio y te vas a acordar de que te metiste ahí y no lo volverás a intentar. Antes de mencionar al Leviatán, mencioné que Satanás es rey sobre todos los soberbios. O sea, que él es más soberbio que todos los soberbios juntos sobre la faz de la tierra. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se llene de presunción, para que no caigamos en la soberbia y pecar, y por consiguiente entrar en el terreno de Satanás y caer en su juego. Cuando nuestro corazón se llena de orgullo, caemos en la presunción, nos lleva a la soberbia y entramos en el terreno de Satanás. Satanás, que es rey sobre todos los soberbios. Y entonces pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Entonces, punto número 2. ¿Qué debe y qué no debe pasar cuando entramos en una intercesión por otras personas? ¿Qué es lo que debe y no debe pasar cuando entramos en una intercesión por otras personas? Cuando entramos en una intercesión por otros, no podemos pretender sentirnos los héroes de la oración. Nadie en la tierra es el héroe en una intercesión. Solamente uno es el héroe: Jesucristo. Él fue quien único hizo este acto heroico más grande y suficiente en la cruz del Calvario. Él, con su Espíritu Santo, es el héroe en la intercesión ante el Dios Padre. Romanos capítulo 8, verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 nos dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Volvamos a Job 41, verso 5, y volvemos a la pregunta: ¿jugarás con él? ¿Se lo darás a jugar con tus hijos o hijas? Satanás, que el Señor lo reprenda, no es una mascota, no es un juego de niñas. No podemos caer en la presunción de creernos grandes cuando oramos o cuando entramos, nos mantenemos y terminamos una intercesión en oración o en oración y ayuno, porque de hacerlo de esa manera entraríamos en el terreno de aquel que es rey sobre todos los soberbios, Satanás, y entrado en su terreno no podremos enfrentar sus maquinaciones y sus acechanzas. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No se puede combatir al enemigo con el mismo espíritu que opera en él, la soberbia. De ser así, mis amados hermanos, de ser así, tenga por seguro una derrota segura. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Una dirección sabia. Sabiduría de Dios en nuestra intercesión, en nuestra guerra espiritual. Por otro lado, aunque en ocasiones, tal vez sin darnos cuenta, le atribuimos al diablo la culpa de todo cuanto pasa alrededor nuestro o cualquier cosa que nos suceda. Si nos pinchamos o nos pegamos con la puerta en el dedo o con el martillo, o cerramos una gaveta y nos pinchamos el dedo, rápido pensamos que fue el diablo. Y no fue el diablo. Fue que no miramos bien, no prestamos atención a lo que hacíamos, no tuvimos cuidado y nos pinchamos. O porque se nos vació la goma del auto, rápido comenzamos a reprender al diablo. Y no, la goma se vació. Eso es todo, mi amado hermano. Eso es todo, mi amada hermana. Y estamos todo el día reprendiendo al diablo por cuanta bobería nos sucede, que en muchas ocasiones fue por nuestro descuido o por nuestra dejadez. Y tengo que decirle algo. A Satanás, que el Señor lo reprenda, le encanta este tipo de adoración, aunque sea para echarle la culpa a él. Él disfruta de ese tipo de adoración. Cuidado con estar comenzando una intersección reprendiendo al diablo o en un culto de oración. No vaya a ser que del saque las puertas de los cielos, en vez de abrirse, se cierren, porque estás dándole cabida a alguien que no tiene parte ni suerte con Dios. Cuando hagamos una intercesión, comencemos todos y comencemos todo adorando a Dios, exaltando su nombre, invocando a Cristo, que la presencia y la manifestación de su Espíritu que mora en nosotros sea manifiesta. Mis amados, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no está seca, no se secó en el Calvario. La sangre de Cristo está viva, está vigente hoy día. El apóstol Juan y el apóstol Pedro habla acerca del poder de la sangre del Cordero. Juan dice: hijitos, no piquéis, pero si pecas, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. No dice que nos limpió, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Eso lo conoce el judío muy bien. Nosotros se nos hace difícil entender ese término. Pero muy bien. Así que en este momento de intercesión, cuando vayas a hacer intercesión, adora a Dios, exalta su nombre, glorifica su nombre y no empieces a darle pleitesía y lugar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Punto número 3. Y esto lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Satanás es una autoridad? Mira, existen 3 cielos. Eso lo he mencionado en otra reflexión que le titulé ¿Qué es del cielo? Primero está el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Luego está nuestra atmósfera, donde vemos nuestro cielo azul, hermoso, con nubes blancas, preciosas. Y también está el segundo cielo, donde están los astros. Ahí es donde Satanás tiene su autoridad. En el segundo cielo, las regiones celestes, cuando fue echado del monte de Dios del tercer cielo. ¿Dónde dice eso, Saúl? Ezequiel capítulo 28, verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, como lo leímos hace unos minutos atrás, porque nuestra lucha no es como cristiano, escuche bien, nuestra lucha no es personal, no es contra carne y sangre, sino una lucha espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo que Satanás tiene su dominio en las regiones celestes y está bien organizado. Y él, Satanás, que el Señor lo reprenda, es el acusador de los creyentes en el cielo. Vayamos un momento a Job. Capítulo 1, verso 9 al 10 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También en la tierra, Satanás, que el Señor lo reprenda, es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el capítulo 14 de Juan, verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Se preguntarán: ¿y qué con eso? Bueno, Dios pone reyes y quita reyes. Dios otorga autoridad. Y la autoridad puesta por Dios no es que Dios la quita y la pone, la vuelve y la quita y la vuelve y la pone como si se equivocara en lo que hace. No, Señor. Vayamos a 1 Samuel capítulo 15, verso 23. En el libro del profeta Samuel. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el capítulo 16, verso 1 de Primera de Samuel, dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La historia la conocemos. Dios unge a Saúl como rey de Israel, pero luego, años más tarde, unge a David por rey de Israel, siendo aún Saúl rey de Israel. Pero si vemos la historia completa, todo lo que sucedió, Dios, a través del profeta Samuel, no destronó a Saúl frente al pueblo, como fue la forma en que lo ungió y lo designó como rey frente al pueblo. Sin embargo, fue su soberbia, su rebelión, su obstinación la que llevó a Saúl a su desobediencia a Dios y por consiguiente su caída. Ya Dios tenía ungido a su próximo rey de Israel, aunque Saúl continuó siendo rey por cerca de 40 años. El reinado de David no fue mediante una rebelión civil o una guerra civil, ni tampoco un golpe de estado. Simplemente Saúl muere y luego David es coronado rey. Ni siquiera David procuró aprovecharse de la bendición y unción por parte de Dios sobre él como una ocasión para destronar a Saúl y tomar ocasión, sacarlo del reino y ponerse él como rey, porque tenía la unción ya del profeta como rey. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl también, cuando éste le perseguía para matarlo. Sin embargo, no lo hizo. Por cierto, cuando David le cortó un pedazo de la tela del traje de Saúl, se sintió tan culpable que le confesó a Saúl que, aunque la intención de otros era matarle en ese momento, la de él, la de David, nunca lo fue, diciendo: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Por otro lado, recordemos algo de la historia de Moisés, yéndonos más al principio de la historia. En Números capítulo 12, verso 1, los hermanos de Moisés murmuraron contra éste, porque les agradó que su hermano se enamorase de una mujer cusita, que esto equivale a una etíope, o sea, una mujer de tez negra. Y como a ellos no les gustó eso, no le agradó esa relación, murmuraron contra su hermano Moisés. Pero no había nada ilegal ni moral en eso. Pero lo usaron como un pretexto para criticar a su hermano Moisés. Y estoy hablando de Aarón y de Miriam. Esto lo usaron como pretexto por cierta envidia que le tenían tal vez, tan solo porque Dios hablaba a cara con Moisés, como dice en el verso 8. Ahora bien, nótese aquí que ambos pecaron, tanto Aarón como Miriam. Ambos cometieron el mismo pecado, la murmuración contra un ungido de Dios. Ahora, ¿por qué a Miriam le dio lepra y a Aarón no? He aquí el asunto de la autoridad impuesta por Dios. Aarón era el sumo sacerdote de Israel. Quien único podía entrar en el tabernáculo era el sumo sacerdote. Moisés no necesitaba entrar al tabernáculo. Él hablaba cara a cara con Dios. Dios fue quien instituyó
toda la ley a Moisés para que su pueblo las cumpliese al pie de la letra. Así que Dios las conocía. Dios sabía que ningún leproso podía entrar o pudiera estar entre los demás del pueblo, y mucho menos entrar al tabernáculo. Aarón era el sumo sacerdote y tenía su vestidura sacerdotal. Dios respetó su propia autoridad impuesta por él mismo. Pero cuidado con levantarse contra la autoridad impuesta por Dios. No importa cuál sea la autoridad. Mira lo que dice en Números 12:8. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No obstante, el hecho de que Satanás sea una autoridad, con esto no le estamos rindiendo pleitesía en lo absoluto. Aquí entonces entramos al punto número 4. No existen dos dioses. Ahora bien, en el mundo espiritual, Satanás es una autoridad. Pero quiero dejar bien claro que aunque existe el bien y el mal, aunque hay una guerra espiritual entre los ángeles y los demonios, aunque Satanás lucha contra Dios, en un sentido, esta lucha no es entre dos dioses en igualdad. Para nada en lo absoluto. No existen dos deidades, solo una deidad, Jehová, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Satanás no es una deidad. Satanás no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Satanás no es eterno. Solo Dios tiene estas 4 cualidades o características. Ahora bien, Satanás, y pudiéramos hablar de los atributos de Dios, pero eso sería para otro tema que tengo también escrito. Ahora bien, Satanás, cuando era el ángel de luz, estaba lleno de sabiduría, era el sello de la perfección, era hermoso, se paseaba por el Edén, se vestía de toda piedra preciosa, como se dice, como se menciona en Ezequiel 28, del 11 al 19. Pero se corrompió. Su orgullo lo corrompió. Él no perdió sus habilidades, simplemente las corrompió. Él corrompió la sabiduría en la tierra, corrompió la música. Era el adorador en el trono de Dios, así que conocía bien cómo alterar la música. Corrompe todo cuanto está o cuanto tiene bajo su autoridad. Él desata maldición sobre el mundo rebelde, sobre el hombre y la mujer que es rebelde a Dios. Él ciega el entendimiento del incrédulo para que no reciban la revelación del Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no es con un grito de guerra, ni pateando el piso o pisando el suelo como queriendo aplastar algo. No es con nada de esas mañas emocionales que se hace una guerra espiritual. Es más, por más que pateen o griten en una iglesia, en un estadio, donde sea, por más que griten aludiendo a una guerra espiritual, no van a provocar que Satanás corrompa ni maldiga al mundo con su autoridad. Nada de eso va a evitar que Satanás quiera corromper y maldecir a lo que está aquí en la tierra. Solo la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, es la que provoca que el incrédulo salga de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, que es Cristo
Jesús. En Isaías capítulo 27, verso 1, Dios habla sobre Satanás como el leviatán, como el dragón. Y al principio hablamos sobre él en Job 41. ¿Qué sacará Dios con matar a un pez o a un animal en el mar? No se trata de un pez o de un animal raro en el mar. El mar aquí representa la muchedumbre de gentes, muchedumbre de personas. Así que Dios ya tiene determinado erradicar, borrar, eliminar a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y dar punto final a su autoridad sobre la faz de esta tierra. ¿Cuándo será eso? Para eso, apunten. Joel capítulo 2, verso 31, Sofonías capítulo 1, verso 14, Malaquías capítulo 4, verso 5, Hechos capítulo 2, verso 20, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Todos estos textos nos hablan sobre el día grande de Jehová, del día grande y terrible, del día grande y manifiesto, del día del Señor. Y termina su obra en Apocalipsis capítulo 20, versos 1, 2 y 10. Así que, como dije antes, no es con gritos ni pisoteadas en el suelo que se hace guerra espiritual contra nuestro adversario, el diablo, sino predicando la palabra del Evangelio de Cristo, enseñándoles al mundo la salvación mediante Cristo, corrigiendo con amor y mansedumbre al que se opone al Evangelio para que vengan al arrepentimiento. Voy a parar aquí este pequeño estudio para darle continuidad próximamente. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén y amén.